Washington Pesantes formuló cargos por el delito de peculado contra una serie de funcionarios públicos de diversos gobiernos por presunto fraude en la adjudicación del productivo campo Palo Azul de Petroecuador al consorcio Petrobras Ecuador TLC, operador del improductivo Bloque 18, vecino de Palo Azul. Esta acusación fue revocada por el actual fiscal general, doctor Galo Chiriboga. Está con nosotros la economista Marta Roldós, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Economista, buenos días. Muy buenos días. A ver, para empezar, veamos cómo se refirió el doctor Galo Chiriboga al informe del perito contratado por la Fiscalía cuando el doctor Pesantes era el titular de la Fiscalía. Veamos. El único informe que dice que el campo Palo Azul no es unificado es el de la comisión que presidió el doctor Hugo Loza Paredes, que su profesión es biólogo, que ha realizado estudios de posgrado en Leningrado, que tiene un PhD en estudios de ciencias de Moscú en materia ambiental. Este es un tema que la experticia tiene que ser en temas de geología. Un experto en biología no puede hacer una experticia en materia geológica. ¿Qué opina usted sobre esta descalificación del perito de la propia Fiscalía? Mire, me parece gravísimo que el señor fiscal sentencie, porque a él lo que le competía era presentar el caso y que sean los tribunales, las cortes lo que sentencien, pero uno ve aquí a un fiscal que adopta, yo esa explicación lo hubiera aceptado del abogado de la defensa, de cualquiera de los sindicatos o de las empresas vinculadas. Me parece realmente alarmante que el fiscal que debería defender los intereses del Estado tenga ese tipo de expresiones y además ignore muchas cosas que además constan allí, porque... A ver, ya vamos a ver los antecedentes, porque partamos de esto. Él dice que hay otros informes que dicen que sí es unificado. Entonces vamos revisando los antecedentes de quienes dicen que es unificado. Dentro de esos antecedentes del peritaje, incluso dentro de este proceso, tenemos que el fiscal Pesantes, el 15 de mayo del 2008, le solicitó al doctor Galo Chiriboga, en esa época ministro de Energía y Minas, la correspondiente auditoría técnica, y el directorio de Petroecuador, presidido por el ministro, decide que Petroamazonas realice un adendum al contrato que ya tenía con Gaffney, Klein y asociados a fin de que realice esta auditoría que pide el fiscal. Entonces, ¿por qué es que luego de que Gaffney Klein hace esta auditoría que dice que el campo sí es unificado, el fiscal Pesantes desechó el peritaje contratado por Petroecuador? Bueno, porque algunos ciudadanos, entre las que me cuento, le llevó las pruebas a la Fiscalía de que la empresa Gaffney Klein estaba vinculada con la empresa Petrobras por declaraciones de la propia Petrobras a la Bolsa de Nueva York, a la Exchange Commission, porque allí dice claramente que ellos les han certificado, pero por años, las reservas a Petrobras. Y por lo tanto, no era, digamos, una parte imparcial, era una parte vinculada a una de las partes que estaba interesada. Petrobras, además era un peritaje del Estado que debía ser imparcial, digamos, claro. No que era una auditoría privada, sino un peritaje dentro de un proceso penal. Hay ciertas características para ser auditor, para ser perito, que ya con esa vinculación se rompían y por lo tanto ese informe no es válido. Por otro lado, yo quisiera aquí hablar, porque el fiscal Chiriboga, sorprendentemente para mí también, resultó el geólogo. Se burla de que un biólogo no puede ser geólogo y él resulta geólogo y debemos creer que porque él nos dice el campo es unificado. Mire, realmente esto desde que se inició justamente a partir de un fraude técnico. Ahora, justamente técnico. Para ir en la secuencia, porque es importante que la gente tenga claro esto, aquí hay una cosa. Respecto al antecedente a este otro informe de Gaffney Klein, al que dice el doctor Chiriboga que ya se había dicho que era unificado. Él señaló aquí en Contacto Directo que también Contraloría pidió el archivo del juicio. Veamos lo que dijo al respecto de lo que señaló Contraloría en su momento. Lo que ocurrió en la audiencia es que el fiscal pronunció esta solicitud en los vicios de procedimiento en los hechos que le acabo de mencionar. A esos hechos, a esos vicios de procedimiento, se adhirió también la Contraloría, ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque la Contraloría había hecho un trabajo que determinó lo que en el proceso aparece, que no habían indicios ni de responsabilidad penal, ni indicios de perjuicio patrimonial, y que el campo Palo Azul era un campo unificado por los informes que aparecen en el proceso. Ahora,
¿Qué antecedentes hay en Contraloría respecto a este caso? Concretamente sobre la verificación técnica de si Palo Azul era o no un yacimiento unificado con el bloque 18. ¿Cuál es el antecedente técnico? Mire, hubo un pedido de la Contraloría, además, o sea, el pedido salomónico, ¿no? Después de un informe que fue muy contestado también por la Comisión Anticorrupción, porque aquí estamos hablando del año 2004. Claro, se le olvida al fiscal Chiriboga que también la Comisión Anticorrupción se pronunció sobre este tema y que los propios informes de Contraloría han sido contestados por la gente que ha sido denunciante en el tema. Y entonces ahí lo que se pidió fue, ¿saben qué? Perforen un campo intermedio. Si nos dicen que el Palo Azul 1 y el Palo Azul 2 son unificados, perforen un campo intermedio que debe tener más o menos un similar grado API de lo que tienen entre los dos, o por lo menos el promedio de grado API, porque no tienen el mismo grado API, que es la densidad del petróleo. Todo debe estar en el mismo bolsón, claro, por así decirlo, porque exacto, la gente no entiende que los yacimientos de petróleo no es que están allí, sino que son como bolsas que se encuentran en la estructura, en la corteza terrestre, y que en esas bolsas, entonces uno puede estar una bolsa aquí y otra bolsa acá, y necesariamente no están comunicadas, son dos bolsas separadas porque hay estructuras geológicas, muchas veces milenarias, que las separan, y por eso se habla de la estratificación y se hace sísmica y 3D y demás. Pero en cualquier caso, lo que aquí se estaba pidiendo era perforen en medio y perforan un pozo que es el pozo Palo Azul 35, que además hubo también reclamos de la Contraloría porque no lo habían perforado a tiempo, por fin lo perforan en 2006, y ese pozo que da agua de formación en el 97%, entonces serán compartidos en agua. Y aquí además yo quisiera referirme a... Pero esto es muy interesante, es decir, que porque tenemos el informe que descalifican del biólogo, luego el informe de la firma que está vinculada a Petrobras, luego hay otra perforación que hizo la Contraloría, donde encuentra el 97% de agua entre los dos, entre el bloque 18 y Palo Azul. Y entonces, obviamente, ¿qué hizo Contraloría cuando encontró agua? ¿Contraloría autorizó la unificación o no? Porque Contraloría también hay un problema. Aquí aparece un excontralor también sindicado por Pesantes. Así es, mire, el problema es que Contraloría en esta última administración no se ha pronunciado, pero el papel del abogado del Estado sería decirles, oiga, señor Contralor, tengo este caso ahí caliente, pronúnciese, pero no decir como no se ha pronunciado cierro, porque no está actuando entonces como el abogado del Estado. Yo en la parte técnica quisiera decirles que aquí lo que pasó cuando se declaró unificado, y eso fueron realmente los contratistas, digamos los empresarios locales, fue la gente de Petro Manaví y Caiman los que empezaron este negocio con funcionarios corruptos en Ecuador, que decidieron que había una estructura que se llamaba simplemente hollín. Cuando había esa estructura estaba estratificada y había lo que se llamaba hollín superior y hollín inferior, separadas por una capa de lititas, que es una estructura que es común a toda la cuenca amazónica norte, y que resulta que para conveniencia de los sectores, de los señores que en ese momento tenían el campo 18, que en esa época se llamaba campo Pata, y que era un campo seco, que además debía haber revertido al Estado precisamente porque eso decía la ley de hidrocarburos, y tenían al lado la otra bolsita que sí estaba llena. Y que se conocía desde que eso había sido de Texaco, y que lo había revertido a Petroecuador, y por eso era propiedad de Petroecuador. Ahora, pero aquí hay algo interesante. El fiscal señala, Pesante, dice que él habla de un perjuicio cercano a los 5.000 millones de dólares. Y en la instrucción fiscal incluso él deja constancia de que han sido viciados de nulidad todos los traspasos que se efectuaron. Primero de ELF, que fue el primero, después de Amoco, ahí ya está seco el improductivo, luego ahí es que aparecen los nacionales Caiman y Petromanaví, luego se constituyen como Ecuador TLC, luego viene lo que según el fiscal pues es un fraude técnico, ahí ellos se lo traspasan a Pérez Compa, una empresa argentina, esta se lo traspasa a Petrobras y esta a Teikoku. Entonces esto es todo un manejo que se ha hecho del asunto y que en definitiva determina este presunto perjuicio que señaló el fiscal. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Alberto Acosta fue ministro? Mire, cuando Alberto Acosta es ministro, lo que hace es que nombra una comisión de alto nivel técnico que la trata de desmerecer el fiscal Chiriboga, me parece a mí, de una forma sin fundamentos, porque ahí estaba pues estaba el director de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, estaba la Dirección Nacional de Hidrocarburos ahí representada, y lo que hacen, y yo invito, voy a subirlo al internet, a la web, este informe. En este informe lo que se hace es que se
se recoge toda la historia en la parte legal, en la parte económica, en la parte además técnica de lo que había pasado. Y entonces nos dicen cómo desaparece la diferenciación entre hollín superior y hollín inferior y lo convierte en una sola bolsa, hollín. Y ahora, pero según el fiscal Pesante se produce en el momento en que alguien tenía información privilegiada, y ese alguien, ¿quién era? Según él, eran los empresarios ecuatorianos. Claro, el grupo Isaías Rivadeneira eran los que tenían la información privilegiada, y luego usted sabe que los técnicos de, en ese momento, Petroecuador, que fueron favorables y que desaparecieron una estructura geológica, oiga, ni qué mago. Miles de años allí desaparece para conveniencia de los empresarios, entonces ellos luego fueron a trabajar a las empresas de estos... O sea, se pasaron de hidrocarburos a trabajar en Petromaní. Claro, y entonces la gente que estaba allí en Petroecuador empieza a generar la alarma. Si uno tiene, por ejemplo, que el mismo gerente de Petroproducción en 2000 decía que era necesario que hubiera más estudios de sísmica 3D para determinar las unidades litológicas entre hollín superior y hollín inferior, que deben ser dilucidadas con perforación de pozos adicionales. ¿Y qué pasó? El ministro no le hizo caso. Igual firmaron porque firmaron. Y usted tiene aquí, entonces esta es una historia donde no los biólogos, sino los técnicos de Petroecuador han estado dando la voz de alarma hace años. ¿Qué es lo que hace la comisión de Alberto Acosta? Lo que hace es realmente compilar, sintetizar y presentar un caso que era un escándalo, digamos, a nivel técnico. Y en base a ese estudio es que el fiscal Pesante hace la indagación y luego la instrucción fiscal y la acusación que ha sido dejada sin efecto. Economista, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contacto.